Amén. Aleluya. Otra vez, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Estamos ya en vivo Sí. desde casa de mi hijo aquí. Así es que espero que estén bien. Aquellos que tienen familia enfermos, presos, en problemas. Hay muchos problemas familiares entre familia, hermanos. Pero aquí vengo a dar la buena noticia. La buena noticia es Jesús, que todo va a estar bien con su familia. Pastora Rebeca y el psicólogo aquí. Amén. Feliz domingo y feliz domingo a las madres dominicanas que en este día se les está dando honor por ese trabajo, ¿verdad? Tan hermoso que hacen, ¿verdad? Muchas bendiciones a las madres de Santo Domingo. En este día tenemos un tema, ¿verdad? Que Dios ha tratado con nosotros y ha puesto en nuestros corazones acerca de el llamado pastoral y los roles que conlleva este llamado. Si usted tiene un amigo pastor, si usted tiene una persona que conoce que es líder pastoril, invítelo a que se una a nosotros en este día, ¿verdad? A recibir instrucciones divinas, ¿verdad? Esta prédica de hoy va casi instruida para los pastores, pero si hay alguien más que quiera aprender acerca de este llamado, pues estamos, ¿verdad? Todos invitados, ¿verdad? También queremos que se lleve todo esto en los comentarios, en nuestras palabras, primeramente, ¿verdad? Con mucho respeto, ¿verdad? Que sepamos cómo dirigirnos. Quizás hay siervos que no están haciendo la voluntad de Dios, pero nosotros no somos quienes para juzgar a nadie cuando todos estamos en una misma lucha, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es orar los unos por los otros y de eso se trata este tema de hoy. El pastorado y sus roles. Pastor. El rol de un pastor, donde... No, todavía. Todavía nos vamos con qué, pastor. Sí, vamos a definir para que entendamos bien, porque es bien bonito cuando Dios llama a los pastores, ¿verdad? Pero no sabemos. Es bien lindo. Mucha gente dice, yo me voy a ser pastor porque ahí se gana. Ahí se gana dinero, por los falsos, ¿no? De lo que habló Juan 10:12, pastores asalariados. Sí. Entonces, pero eso no falla también. Eso es lo que hay, pastores, que no le importan las ovejas. Sí. Solo sus diezmos y ofrendas, lamentablemente. Sí. Pero fueron puestos por ellos mismos. Un pastor que tiene temor de Dios no va a estar robando diezmo y ofrenda ahí. Cuando se enferma esa oveja no llega. No llegó a la iglesia, el pastor no llega a buscarla. Lucas 15:4. Esa es la señal de un pastor llamado por Dios. Ir a buscar sus ovejas si quiere ir al cielo. Lucas 15:4, las 100 ovejas. Qué lindo cantarlo. Yo vi un siervo cantándolo, pero eso he vivido. Las 100 ovejas. Rol de un pastor, eso es serio, porque hay muchos pastoreando, hombres y mujeres. Fueron llamados por Dios. Pero una de las señales, simple, cuando te enfermas, no llegaste a la iglesia. Si es llamado por Cristo, te va a ir a buscar a tu casa. ¿Qué pasó? Que no llegaste a la iglesia, pastora. Amén. Definitivamente queremos definir lo que es el llamado de un pastor, que es una inspiración, ¿verdad? De un antiguo trabajo allá en Jerusalén, donde, como por ejemplo, tenemos un pastor como lo fue David, y nos da esa inspiración. Y basado en esa inspiración de Salmos 23, queremos hablar cómo Dios nos inspira a nosotros a ser un buen pastor, porque pastores pueden haber muchos, pero buenos pastores son pocos. Y Dios lo que quiere tratar con nosotros antes que venga la limpieza, que Dios va a limpiar los altares, que es una noticia muy triste. ¿Por qué? Porque Dios ama las almas. Dios no quiere que nadie perezca y se vaya al infierno. Dios quiere salvar lo máximo de almas que se puedan. No todos quieren aceptar ese llamado. Sin embargo, Dios nos ha puesto en nuestro corazón en este día, ¿verdad? Tratado con nosotros de hablar al liderazgo cristiano, a los pastores, para que nos dejemos inspirar
de la inspiración divina de Dios. Como dijimos al principio, en la antigüedad, como lo fue David, este trabajo es uno de los trabajos que menos la gente quería. Hoy es muy popular. En la antigüedad era un trabajo muy bajo, era un trabajo muy despreciado porque hay que estar todo el día con las ovejas, hay que estar curando las ovejas, hay que estar quitándole los piojos, animales que se meten en medio de la lana. Hay que estarle recortando, ¿verdad?, la lana, porque muchas veces crece demasiado y tapa la visión. Tapa la visión de las ovejas. Entonces, el cuidado que un pastor tiene que tener a las ovejas es un cuidado de amor, es un cuidado de misericordia, es un cuidado de que quiere ver a esa oveja bien. ¿Por qué? Porque es un trabajo que ha sido encomendado, es como administrar un redil, porque esas ovejas no le pertenecen al pastor. Esas ovejas le pertenecen a Dios y Dios nos va a llamar a cuenta a nosotros los líderes de cada cabeza de oveja, cómo la hemos tratado, qué es lo que hemos dicho, reconociendo una vez más que el pastorado es para sanar, es para tener el aceite, para aliviar el dolor, la herida, la perniquebrada, para ponerle allí la envoltura, sanarla, ¿verdad? Todo lo que es el pastorado conlleva bien. El pastor puede ser insultado, criticado, lo que sea. El pastor no puede defenderse, porque al pastor lo defiende Dios, ¿verdad? La gente puede hablar todo lo que quiera. Uno de los llamados más sufridos es el pastorado. El pastorado tiene todos los llamados dentro del mismo. Tiene que ser evangelista, tiene que ser consejero, tiene que ser misionero, tiene que ser maestro, tiene que ser apóstol. Todo lo que conlleva Efesios capítulo 4, verso 11, va adentro del llamado del pastor. Por lo cual, si alguien quiere ser pastor, anhela el obispado, desea una buena obra, pero si no saben qué camisa de 7 varas se va a meter, es mejor que no se meta. Es mejor que le diga a Dios, mira Señor, mejor ahí no, porque lo que quiero es servirte, porque conlleva muchas responsabilidades. No hay ninguno de los llamados que le va a dar cuentas a Dios como el pastor. El evangelista tiene que traer las vidas al pastor. El evangelista que ganó almas en la calle tiene que traer las almas al pastor. Los misioneros, los apóstoles, todos los demás llamados, todos tienen que traerle esas almas al pastor. Nadie más de ellos es pastor. Él es el pastor de la iglesia. Y de eso se trata de cuidar vidas, se trata de cuidar almas. No se trata de un negocio, de la lana, de enriquecerse, de la avaricia. No se trata nada de eso. Amén. Y también, no es que voy a salir del tema. Los evangelistas no están haciendo su tarea. Yo no sé qué entiende esos hermanos que andan por ahí evangelizando los mismos cristianos. ¿Qué Biblia lee esos hermanos? ¿Qué Biblia leen ellos? No están viendo cómo mataron a Pablo, Esteban, Juan el Bautista, cómo mataron a Pedro en la calle, cómo mataron a Marcos, a Cristo en la calle. Y muchos de esos evangelistas cobran por predicar lomis en la iglesia. Pastor le va a rendir cuenta a Dios también. Y algunas hermanitas, como las ovejas son tontitas, por ende tiene que tener un pastor llamado por Dios, poniendo la cabeza sobre esa hermana. Una hermana que se congregó con nosotros estuvo más de 3 meses con dolor de cabeza, porque el preferido del pastor oró por ella. Pablo nos dice que no seamos ligeros en imponer las manos para exhibir, que tienen poder para exhibir. Hoy en día, el evangelio, los evangelistas dentro de la misma iglesia evangelizando a los mismos cristianos, y muchos cobran por evangelizar los mismos cristianos. ¡Qué valor! ¡Qué valor! ¿No están viendo por qué mataron a Pedro en la calle? A Pablo, lo más grande evangelista en la calle, predicando a los tigres,
a los tiburones de 45 metros que está en tu casa, en tu iglesia, donde están los osos, leones. Evangelista, váyanse al carril, le van a rendir cuenta, y el pastor que lo contrata a ellos, porque son reconocidos. Amados, el rol de un pastor. Pastora. Vamos a hablar de la inspiración. Inspiración. De Dios para nosotros, los líderes. Salmo 23. Salmo 23. Ahí está la inspiración pastora. que Dios nos ha dado. Cómo nosotros tenemos que hacer ese trabajo en integridad para Dios y no para el hombre. Sí. Salmo 23 nos da la inspiración. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Todo pastor que ha sido llamado por Dios tiene que estar aferrado a este verso. Cómo Dios inspira, cómo Dios cuida a las ovejas. Amén. Nada me faltará. Cuando las ovejas andan en lugares oscuros, Sí. el pastor está llamado a redirigirla a lugares de delicados pastos. Entonces, Dios ahí nos está dando en todo ese salmo, desde el verso 1 al verso 6, cómo un pastor tiene que tratar a sus ovejas. Es delicado, pastores, es serio, amados hermanos. Porque algunos hermanos, hay veces mi esposa, ella sale bastante a dar tratados. Algunos le dicen a mi esposa, yo estuve en eso. Alguien lo hirió. Hay algunos pastores, como están acabados, tirando sátiras de algún chisme que le dijo un hermano por celular. Después dicen, Dios me dijo. No. Hoy en día, amados hermanos, estamos viviendo un evangelio, le llamo raquítico. ¿Por qué? El evangelio es las 24 horas al día. Todos los días. No hay que ser reverendo, doctor, para entender esto. Todos ellos pasaban con Cristo orando, ayunando, vigilando. Muchos no saben lo que es un aposento alto. Hoy en día, lamentablemente, las ovejas están desquitadas. Las descuidan porque, dice Juan, hay otras ovejas que no son de este redil, que hay que atenderlas, dice Juan. Otras ovejas, porque el pastor lo tiene descuidado. Se aferran a los diezmos, ofrenda. Hay uno, no hace poco, donde venimos haciendo la obra de Dios. Solo predica de diezmo ese hombre. Ni es pastor, porque muchos se llamaron, la mayoría, porque eso es lo que están haciendo solo por diezmo. Eso no es de Dios. Es la salvación. Usted quiere ver gozo en el cielo el día de hoy, con un alma que ganamos el día de hoy. Hay party, fiesta en los cielos. Pastor. Sí, porque Dios es el que nos quiere enseñar el modelaje de un buen pastor y mandó a su Hijo Jesucristo a este mundo, ¿verdad? A rescatar lo que se había perdido. Y el Señor Jesucristo en el libro de Juan habla que el que a mí viene, no lo voy a echar fuera. Esta palabra que Cristo dice como el buen pastor, que el buen pastor su vida da por las ovejas, no está categorizando a las ovejas, que son las más limpias, las más ordenadas, las más bonitas. Toda clase de ovejas que vengan sucias, inmundas, desnudas, que vengan torcidas, porque a eso vino a buscar. Cristo vino a buscar a lo vil. La gente buena, la gente sana, no tiene necesidad de médico. Cristo no vino a buscar gente buena. Muchas veces los pastores lamentablemente categorizan a las ovejas. Y si viene una como parecida inmunda, esa no la dejan entrar. O si es posible, echarla de la congregación. La echan. Y nosotros como administradores de la gracia, o que Dios nos ha llamado para apacentar la grey de Dios, debemos de tener sumo cuidado, que nosotros somos lo más peor. Yo soy lo más peor que Dios hubiese cogido para su reino. Y partiendo de allí, que yo soy lo peor que Dios escogió, yo tengo que tener esa misma misericordia para lo más peor que venga a la iglesia, que venga a las congregaciones, ¿verdad? Entonces, el que a mí viene no se echa fuera. Ese es un principio bíblico, es un principio de Dios, que tenemos que no tener acepción de personas. A todos por igual hay que amar.
A todos por igual hay que predicarles, a todos por igual hay que sanarles. Va a venir una mejorcita, otra más peorcita y otra peor. A todos hay que darle la medicina necesaria, porque la medicina del buen pastor, del pastor llamado por Dios, está en ese pastor bajo las directrices del Espíritu Santo de Dios. Es simple detectar a un pastor llamado por Dios. Cuando tú faltas a la iglesia, si llega a buscarte, es el deber de un pastor llamado por Dios. Lucas 15. Por ende, que no ha cantado esa canción Las 100 ovejas. Pero eso es vivido, amados hermanos. Hoy en día hay pastores que hacen preferencias. No tiene que ser así. Si el pastor quiere ir al cielo, acepción de personas. Sigamos adelante, amados. Eso es bastante el rol de un pastor. Cuidar de las ovejas nada más. De los lobos que anda predicando, cantando por ahí. Lobos rapaces. Hechos 20:29. Que no iban a respetar el rebaño. Esos lobos son mujeriegos. Tuvimos uno que tenía un cuaderno así. Nombre de las mujeres. Ese lobo que estuvo con nosotros en Nueva York. Ni la de silla de ruedas, ni viejita se le escapa a ese lobo. Pero ¿qué saben los hermanos? Amado, un pastor que ve y tiene que tener experiencia, fundamento. Hoy en día, como se ha tornado negocio de algunos, pero yo digo la mayoría, 95%, van por diezmo y ofrenda. No le importa de lo que está hablando Pablo aquí en Hechos 20:29. Lobos rapaces. Cuidar de las ovejas nada más. Sí, de los lobos. Cuidar si está enferma, si no llegó a la iglesia, pastora. Sí, queremos hablar ahora de ese proceso que Dios, cuando llama a un hombre o a una mujer de Dios, que vamos a omitir cosas ahora mismo porque muchos no creen en el llamado femenino, ¿verdad? Sin importar eso, que solamente a Dios le importa, porque yo sé que a Dios sí le importa, ¿verdad? Porque Él está llamando en este tiempo a las mujeres, ¿verdad? Van a haber grandes cosas y graves cosas que van a pasar dentro de las congregaciones. Ya va a venir el tiempo de la escoba. Y Dios tiene gente que ha pasado procesos. Quiero hablar de esos procesos. Quiero hablar de esos procesos de los llamados genuinos de Dios en el pastorado. Un pastor no es llamado y es puesto en su promoción. No. Dios llama a un hombre de Dios, Dios llama a una mujer de Dios en un proceso de aflicción, de lágrimas, de rechazos, de procesos duros en su vida. Gente que critica, gente que indica que no sabe de procesos y en los cuales Dios le enseña a ese varón, le enseña a esa mujer a que tiene que depender de Dios y no de la gente. Ese varón, esa mujer que Dios está procesando, va a ir siendo quebrantado a través de los procesos, va a ir siendo procesado en amar, en perdonar, en dejar ir las cosas, hasta que llegue al momento propicio, que pueden pasar años, pueden pasar muchos años hasta que Dios lo promociona, Dios lo posiciona, Dios lo pone en un lugar. Nadie se tiene que desesperar en este proceso, porque muchas veces es más el proceso que el tiempo que la persona va a estar en el ministerio. Y se lo voy a comprobar con la Biblia, ¿verdad? Yo puedo comprobarlo con Abraham, que estuvo tanto tiempo en procesos para llegar a la tierra prometida y no llegó. Sino que dice en el libro de los héroes de la fe, en Hebreos 11, dice que vio la ciudad de lejos. Vamos a tomar esto como un ejemplo, pero vamos a ir a uno más directo, que es de Jesucristo, conforme Lucas capítulo 4, ¿verdad? Donde Cristo, ¿verdad? A los 12 años, fue la última vez que se conoce, ¿verdad? En los evangelios,
de su vida en esta tierra, él desapareció por un proceso que lo llevaba al ministerio. A los 30 años, Cristo aparece en el libro de Lucas, capítulo 4. Es cuando fue tentado, fue probado. Hubo un espacio grande donde no se menciona. No sé qué clase de procesos Cristo estaba pasando para recibir su ministerio. En el libro de Lucas, capítulo 4, Cristo recibe su ministerio a los 30 años. De todo ese tiempo de proceso, solo tuvo el ministerio por 3 años y medio conforme los teólogos. 3 años y medio. Fue un proceso largo para un ministerio corto. Sí, Señor. Yo no sé qué procesos usted está pasando. Yo no sé desde cuándo Dios lo llamó y todavía Dios no ha completado. Cuando Dios complete ese trabajo que está haciendo en usted como pastor, o si ya está en función, pero si no está en función todavía, no se sabe. No estoy profetizando que usted va a pastorear 3 años. No estoy profetizando que va a ser 1 año. Pero en este tiempo tan corto, desde este tiempo tan corto que Cristo viene, los ministerios van a ser cortos. Y hay mucha gente que ha estado debajo del fuego, de las cenizas, de los procesos, para un corto tiempo. Porque Dios quiere que eso que ha hecho tan profundo en el fuego de la prueba tenga eficacia en el corto tiempo que usted va a pastorear. Dios quiere eficacia en el amor, quiere decir, allá te procesó, allá te perdonó muchas cosas. Ya en este tiempo las cosas tienen que salir bien, ¿verdad? Entonces, queremos explicar esto porque muchas veces nosotros nos equivocamos y empezamos a juzgar a personas, pero hace un tiempo está en eso mismo. ¿Qué pasa que no sale lo mismo? Que tú sabes, que yo sé. Nadie sabe nada, solo Dios. ¿Verdad? Esto nos llama a orar los unos por los otros, a empujar con oración a que esa persona avance en el proceso, ¿verdad? Si es que ya aprendió, ¿verdad? Donde estaba estancado, ¿verdad? Entonces, de eso se trata el llamado pastoral y los roles, ¿verdad? Y vamos a poner, por ejemplo, a Pedro. Vamos a poner, por ejemplo, a Pedro para que entendamos los procesos. Ahora estamos hablando de los procesos, ¿verdad? Pedro, Dios lo llamó desde que Cristo empezó a discipular. Lo llamó, le preguntó a todos los discípulos qué dicen la gente que soy yo. La gente dijo, ellos dijeron que la gente decía que él era uno de los apóstoles, que era uno de los profetas, que era Zacarías, que era Jeremías. No acertaron a la realidad. Pero después les hace otra pregunta y les dice, ¿y ustedes qué piensan que soy yo? Ellos andaban con Cristo, pero no sabían quién era Cristo. Muchas veces podemos andar con Cristo, pero no lo conocemos, como dice Mateo 7:23, del 21 al 23. No conocemos quién es Cristo. Y es algo que el pastor tiene que conocer a Cristo, porque la inspiración viene de Cristo. Las instrucciones vienen de Cristo. El pastor no vive de emociones. El pastor no vive porque lo que le venga en regalada gana o con lo que le dijo uno de los miembros preferidos. Mejor hagamos un concierto, hagamos un festival, te vamos a celebrar el día del pastor. Un pastor que es llamado por Dios no permite eso a sus ovejas, que le celebren el día, porque ¿sabes qué? El día de Cristo, el buen pastor, nadie lo celebra. Ese es el día que se tiene que celebrar con gozo, con júbilo, en darle gloria y honor a Él. El pastor que es genuino evita todas estas cosas. Y podemos ver que Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo dijo, sobre esta roca, sobre esa palabra, voy a fundar mi iglesia. Sobre esa frase, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa frase fue fundada la iglesia. No es sobre Pedro. No nos equivoquemos. Fue lo que Pedro confesó. ¿Por qué? Porque hay palabras que golpean y hay palabras que sanan. Las palabras son piedras. Tus palabras son rocas.
o destruyen o construyen. Y esa fue una palabra constructiva que dijo Pedro, que Cristo en ese momento le dijo, tú eres Pedro. Sobre esta frase, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia de Jesucristo. Miramos un Pedro emocional en un proceso al pastorado. Pedro fue pastor ya en la iglesia primitiva. Ya. Y podemos hablar de tantas emociones de Pedro, pastor. Si era emocionalista, ¿por qué? Lo que hoy en día casi en todas las iglesias no se enfoca en el Espíritu Santo. ¿Quién no sabe eso? Aquí no hay nada nuevo. Es repetición. ¿Por qué Pedro no estaba bautizado por el Espíritu Santo? Pero una vez Pedro, bautizado por el Espíritu Santo, ya no era emocionalista. Así hay como muchos hermanos. Porque el día de oración, el evangelio es las 24 horas al día. Día de oración vacío. ¿Qué evangelio estamos recibiendo hoy en día? Repito, eso es sencillo. Chequea cómo vivían ellos todos los días. Por ende, David, el único músico en expulsar demonios. Pero ese no sale de la casa de Jehová. Pasa ahí orando. Moisés era un pastor de oración, pero los pastores son pocos los que no oran. No ora hoy en día. Rosa. Amados hermanos, hoy en día, día de pastor. No, that's okay, man. That's okay. Hoy en día de oración vacío. Nietecita. That's okay, man. Thank you, man. Mi nietecita, estoy hablando con ella. Mi nieta. Hoy en día de pastor. Para seguir sacando dinero a las pobres ovejas zombies que tienen en esas iglesias. ¿Pero cuáles son esas emociones de Pedro, pastor? Emociones. Vamos a hacer una ramada aquí. Todo lo que él hizo en ese proceso. Ese proceso. Hizo muchas cosas. Macheteó a Malco, la oreja de Malco. Lo macheteó defendiendo a Cristo. Pero también le decía, hacemos una ramada aquí, Jesús. Pero donde Pedro se puso a llorar cuando Dios le dijo, pulió a Pedro, discipuló a Pedro. Muchos pastores no discipulan. ¿Por qué? Para que tus ojos no sean abiertos. Colosenses 2:8, apunten, porque esos falsos andan sacando dinero, que no le importa tu vida, solo tu diezmo y ofrenda. Y tienen mejores casas que tú y yo. Vete a YouTube, cómo está la casa de millones ahí, asaltando con la Biblia, sicarios de la fe. Cuando Pedro fue bautizado por el Espíritu Santo, fue el fundador de la primera iglesia primitiva. Una iglesia como esta no va a haber hoy en día. Eran unidos, aunque al principio no eran unidos. Comían juntos. Hechos 2:46. Comían juntos con sencillez de corazón. Ahí no habían altivos como hoy en día. Hay otros llevando a algunos hermanos que no escudriñan la palabra de Dios. Esos conciertos que están haciendo hoy en día, esos artistas ganan más que un pastor que está en los 5 ministerios. Amado, aprenden la palabra de Dios. Ya está escrito, lobos rapaces, Hechos 20:29. Te van a engañar. Ahí está lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer. Concierto. Esos artistas ganan más que un pastor que está en los 5 ministerios. Llegó una orquesta a Nueva York. ¿Quién no conoce esa orquesta? No voy a mencionar su nombre. ¿Sabe cuánto gana ese artista? Que ni un pastor lo gana ni en 30 años. Que está en los 5 ministerios. La música no está ahí. 6. Pero si el Espíritu Santo te dice, cante una canción, cántala. Así cantaron Ana, Débora y Barak. Y cada vez que ellos cantaban, había evidencia que este cántico hizo un milagro. No cantaba por cantar como hoy en día, cobrando a Dios. Esos artistas que son millonarios. Yo fui músico del mundo, viví de la música mundana. Esos artistas, si usted no lo paga, te meten preso. Contrato de conciertos. ¿En qué parte de la Biblia vas a ver conciertos? David, el único músico en expulsar demonios. Pero David ora 3 veces al día. Nunca cobró a Dios. Nunca David hizo conciertos. Amados, sal de esos conciertos, hermanitas.
esos CD que tú tienes ahí, no vas a ser próspero, que son CD sensuales dedicados al negocio. Porque Dios escuchó la canción de Ana. Débora y Barak cantaron. Máxime David, el único músico en expulsar demonios. ¿Es en serio? Lo que no está en la Biblia, por eso está ahí, la iglesia de Berea. Esa iglesia no eran emocionalistas. Hechos 17:11, léalo. Cada vez que alguien cantaban, predicaban, iban a sus casas a ver si esas cosas son verdades. El rol de un pastor, cuidar de ustedes. Todavía no vamos. Todavía no, pastor. Vamos con el Estamos hablando de Pedro. Pedro. Estamos hablando de las imperfecciones de Pedro. Estamos hablando de ese proceso de Pedro. Sí, proceso. Entonces, Pero, Dios siempre llama. Usted va a ver que los pastores tienen defectos. Los pastores no son santos. ya. Eso hay que sacarlo de aquí. Son personas, son humanos. Tienen tentaciones como tiene cualquiera. Tienen luchas como tienen cualquiera. Tienen situaciones quizás hasta peor Ya. que las de las ovejas y ellos no las hablan, no las dicen. En otra ocasión vamos a grabar un video acerca del rol de las ovejas. Ahora mismo estamos hablando del rol de los pastores, que es bien sufriente. El pastor que es genuino de Dios sufre penalidades, sufre con ovejas malcriadas, ovejas que no se someten, porque se mezclan las ovejas y las cabras. Entonces, usted va a entender que un pastor es humano. Un pastor tiene que aprender tanto a someterse, a controlarse, a tener control, dominio propio, fruto del Espíritu. Si hay alguien que tiene que estar capacitándose día a día, que tiene que estar transformándose, es uno mismo como pastor. ¿Por qué? Porque uno no tiene ningún permiso de meterse con los demás. Uno tiene que mantener el consejo bien, con una limitación de amor, para que haya una unidad y para que haya armonía. Quiere decir, el pastor lo que tiene que hacer es, en todo tiempo, el bien. Aunque las cosas estén malas, el pastor tiene que hacer todo bien para Dios. Esto conlleva dolor, esto conlleva lágrimas, porque muchas veces si no se defiende con mansedumbre o con el poder del Espíritu Santo, la persona o el pastor o la pastora tiene que llorar. Ya. Tiene que irse. Hay muchos que no van a querer llorar y se van a querer defender en la carne. Por eso estamos hablando del proceso de Pedro, que fue emocionalista, que ha hablado del pastor Ávila, ¿verdad? Que él quería hacer enramadas en un lugar que no era para quedarse. Él quería quedarse ahí. Y era que Dios solamente le estaba dando una visión, una comparación del rapto. Y él quería hacer enramadas para Elías, para Moisés y para Cristo. ¿Verdad? Hasta que oyó la voz de Dios que le dijo, este es mi hijo amado, a él le tenés que oír, no tú tienes que estar hablando. Pero todas esas cosas se entienden, cómo el pastor tiene que modelar su manera de hablar, cuándo no hablar, lo pasó Pedro. Por eso Pedro es un excelente pastor. Eso lo vamos a leer por último en el libro de Pedro. Él fue un buen pastor. Él pasó tanto emocionalismo. También él le dijo al Señor, voy a morir por ti. Cristo lo reprendió como el mismo Satanás, ¿verdad? En Mateo 26:31. Él también le cortó la oreja a Malco. Era un hombre impulsivo. Yes. Él no pensaba dos veces para hacer las cosas. De allí vengo yo. De allí venimos muchos. Estamos tratando con nuestros caracteres. Por eso, como pastores, tenemos que apoyarnos. Debe de haber un grupo de soporte pastoral. ¿Sabe por qué? Porque muchos pastores son juzgados, son indicados, son condenados. Muchos se quitan la vida. ¿Usted sabe cuántos pastores dejan su llamado al año? Miles y miles de pastores. Porque no hay un soporte, no hay una palabra de ánimo. Porque hay un pueblo que demanda perfección a estos hombres. Por eso queremos explicar detalladamente de dónde viene el pastorado de Pedro, cómo él falló, cómo nosotros fallamos, nosotros somos humanos.
no nos miren como perfectos. No miren a sus pastores como perfectos. No son perfectos. De repente lo van a ver con fallas humanas. ¿Y qué es lo que nos llama a Dios? A orar por ellos. Y miramos en el proceso, ¿verdad?, de Pedro, donde él, cuando Cristo murió, Cristo les advirtió que él iba a resucitar. Pero ¿qué hizo Pedro? Se sentía tan triste que él regresó a pescar pescados. Juan capítulo 21. Pedro se regresó en Juan capítulo 21. Hey guys, vengan muchachos. Vengan que vamos a ir a pescar. A los discípulos los llamó. Que fueran a pescar otra vez. De donde Dios los sacó. Si Dios los había llamado a ser pescadores de hombres, ellos tenían que estar buscando las almas. 3 veces Cristo le reconvino ahí en Juan capítulo 21. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pastorea mis ovejas. Wow. ¿Por qué estás pastoreando pescados? ¿Quién te dijo que tenías que volver a pastorear pescados? Si yo de allí te llamé para pastorear hombres, pescadores de hombres te he hecho. 3 veces lo llamó y Pedro no entendía lo que Cristo le decía. Sí, Señor. Pedro, ¿me ama? Señor, ya estaba aburrido por último. Tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te amo. Pastorea mis ovejas. No entendemos muchas veces lo que Dios nos habla. No entendemos muchas veces lo que Dios nos dice. Pero Dios, en su inmensa misericordia, cuando nos humillamos delante de su presencia, Él nos va a enseñar qué es lo que metafóricamente nos habla. Porque Dios habla de muchas maneras, en sueños, en revelaciones, en visiones. Pero muchas veces usa hasta animales. Usa metodologías metafóricas, líricas, parábolas, hipérboles, de lo cual un pastor tiene que estar alerta del lenguaje de Dios. Un pastor tiene que estar con el oído puesto en Dios y no en la gente, no en la opinión de lo que de los demás hablen, no en lo que digan los demás, es lo que Dios diga. Por eso uno tiene que estar muerto cada día. Y encontramos en el proceso de Pedro como pastor, mira, todavía no estaba muerto, todavía no se había bajado. ¿Sabe qué? Después que él entendió y Cristo le dijo, pastorea mis ovejas, y le dijo, ¿y qué de este? De Juan, el que se recostaba en el pecho como quien dice, solo a mí me vas a hablar, solo a mí me vas a exhortar. ¿Y qué de este? ¿Qué de Juan? Prácticamente Cristo le dijo, ¿a ti qué te importa? Ya, Señor. Si yo lo quiero dejar para ahora o lo quiero dejar vivo. Quiere decir, si usted lo lee en San Juan, capítulo 21, perdón, usted va a notar allí que ahí está la profecía para Juan, que iba a quedar como el último de los apóstoles. Yeah. Muchos murieron crucificados, aserrados, perseguidos, pero este vivió en la isla de Patmos para ver esas gloriosas visiones de lo que hoy en día estamos viendo. Visiones apocalípticas de lo que hoy fue el único discípulo que llegó anciano, que escribió juntamente con Cristo esas visiones, esos éxtasis que tuvo en la isla de Patmos. Wow. Todavía Pedro estaba reconviniendo a Cristo. ¿Qué de este? ¿Por qué solo a mí me vas a llamar? Cada quien tiene su asignación. Nosotros no podemos decir qué de fulano, qué de mengano. Es para mí el llamado. Uno tiene que enfocarse en el llamado que Dios le ha hecho a uno. Y allí miramos que allí está pegadito Juan 21 a Hechos 1. Allí está ya el llamado de Pedro como pastor. Fue uno de los grandes líderes de la iglesia primitiva. Fue aquel que se levantó cuando el Espíritu de Dios fue derramado sobre los 120 después de 10 días de invocarlo a él. Miramos un liderazgo firme, ya no emocional, porque el cambio de liderazgo viene con el bautismo del Espíritu Santo, viene con el derramamiento de la búsqueda, de la invocación del Espíritu Santo, para que haya un evangelio de poder, no un evangelio de raquíticos, un evangelio de repetición, un evangelio que solo es eco, que es sin
tumba lo que retiñe, porque es puro conocimiento, sin ningún poder, como dice en el libro de 1 Corintios, capítulo 2. Algunos se meten a pastorear sin ser discipulado. Si Cristo, dándonos ejemplo, les he dado a ustedes, Cristo discipuló a 70, discipuló a 12, después a otros 70, para saber qué hacer. Porque el evangelio hay más problemas. Mi esposa es psicóloga. Hay hermanas con problemas psicosomáticos, con problemas de todo tipo de problemas, salud mental, de tantas preocupaciones allí. Amados, Pedro, ya bautizado por el Espíritu Santo, solamente con su sombra, escucha, sin empujar, sanaba hasta un corito ahí. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¿Se acuerda de ese corito? Pero ¿qué pastor va a sanar con su sombra por estar fijando en los diezmos o ofrenda e insultando, tirando sátiras del púlpito hoy en día? Wow. Llevará a los enfermos a la iglesia. Hay algunos que quieren que las almas ya están ready. Si el evangelio es problema. Amén. Problema con tu hijo, con tu esposo, finanzas, salud, problema por falta de amor. Pedro, solamente con su sombra. Hay uno que demandó a un pastor empujando a esa muchacha para decir que está lleno del Espíritu Santo, empujando para que el Espíritu Santo lo bota al piso ahí y lo ungiere con trapo blanco ahí. No, lo demandó, le quebró la nuca por exhibir de que él tiene poder. Uno predicaba con una culebra, esa culebra mordió a ese pastor, no hace poco se murió. ¿Dónde queríamos llegar? Pedro ya no era aquel Pedro emocionalista hoy en día, si el evangelio es las 24 horas al día. Porque el único músico a expulsar demonios, David es un pastor de oración. Por ende expulsaba demonios con su arpa o violín. Tocaba mucho instrumento David. Hoy en día, haciendo conciertos, esos artistas. Y ve los hermanos, si la muerte lo encuentra en esos conciertos, oídlo nombre. Así como le llama Satanás, concierto. Una vez mi esposa, una pastora, quería recaudar para la iglesia, una iglesia de 3 pisos. Quería poner concierto. Mi esposa le dijo, no, ponémosle jubileo, vean mami, para jubiló al Señor, algo así. Hoy en día. Sin cobrar. Sin cobrar. Porque en la Biblia nadie cobró la música. Lo que está, no hace poco a Nueva York llegó una agrupación ahí. Esa agrupación, yo fui músico del mundo, crecí en la música, comencé a los 10 años. Ahí hay pelea por el dinero. Y los músicos no ganan todo el dinero para el dueño de la agrupación, por el cantante. Llevando gente al infierno. ¿Qué valor? Esos artistas, ¿qué Biblia leen ellos? Haciendo lo que no está en la Biblia. Apocalipsis 22:19. El nombre de esos artistas ya estaba inscrito ahí, se borra por inventar conciertos, vender CD. Repito, ganan más que un pastor. Lo que gana esos artistas llevando hermanos al infierno, no lo gana un pastor que está en los 5 ministerios, ni en 20, 30 años. Pedro, ya Pedro bautizado por el Espíritu Santo, fue el fundador de la primera iglesia. Por ende se llama primitiva porque fue la primera iglesia que fundó el pastor Pedro. Amados, lamentablemente el evangelio de hoy, porque ya no hay evangelio. Repito, coge tu Biblia, chequea cómo vivían ellos todos los días con Jesús. ¿Quién no sabe eso? Por ende sacó a Pedro de pescar para pescar hombres. Saulo de Tarso cambió su nombre para Pablo todos los días. Y solo dice, y durmió, significa, y murió. Vida eterna, porque dieron su vida a Dios sin cobrar. Hubo un diezmo ahí que Pablo no lo cogió. Prefirió hacer tienda a Pablo. Pablo no era vago. Tu pastor quizás está cogiendo aire acondicionado con tu dinero. ¿Dónde vive tu mamá en tu país?
¿Dónde vive tu mamá, tu padre, tu padrastro, tu abuela en tu país? Dándole tu dinero a esos vividores de la fe. Más bien Abraham entregó los diezmos a Melquisedec, rey de Salem. Lo vas a ver en Génesis. ¿Sabe quién es Melquisedec? Jesús. Porque Abraham sabía que Jesús no iba a hacer casas viajando en barcos con tu dinero de diezmo. El diezmo es para compartir. Por ende, Pedro, dadle vosotros de comer. Lucas 9:13, lee la Biblia, hermanos. No caigan en ese gancho. La Biblia está llena de falsos. Por ende, le estoy dando los versículos. Hechos 2:46, falsos hermanos. Lobos rapaces, Hechos 20:29. Lobos rapaces es lo que hay hoy en día. No le importa tu vida, te enfermas, no llega. Pero ¿qué dice Lucas 15:4? Las 100 ovejas. Este pastor llamado por Dios se fue de la pena y quebrada, que tiene problemas en su hogar, con sus hijos. Esos son la mayoría de los problemas. Infidelidad por las redes sociales, infidelidad, no sé, maltratando a sus esposas, a sus hijos. Siempre son los hombres, aunque hay mujer que tiene espíritu de Jezabel, que es la que manda en su casa a algunas mujeres. Pero oremos. Pedro, solamente con su sombra, sanaba a los enfermos. Pastor. Amén. Y qué hermoso ejemplo Sí. del liderazgo de Pedro, de la emoción a la unción, del relajo emocional al establecimiento del reino, ¿verdad? En el llamado de la primera iglesia primitiva. Qué hermoso ejemplo. ¿Quién nos puede dar un consejo tan hermoso como lo fue Pedro? Y eso nos llama la atención de lo que nosotros hemos sido y a dónde vamos. Nadie es perfecto. Vamos camino a la perfección, de lo cual la Biblia habla que tanto ovejas como pastores a ovejas, soportaos los unos a los otros. Con amor de Jesucristo, orad los unos por los otros. Esa es la iglesia como tipo primitiva que Cristo quiere llevarse. Y podemos notar que un Pedro emocional, que en su proceso, ¿verdad?, fue quebrantado por el poder del Espíritu Santo. Nos habla la palabra del Señor acerca de este fenómeno en Proverbios 3:5-7. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3:5-7. Prácticamente aquí está condensado el proceso de Pedro de lo emocional a lo que es la unción de Dios, a lo que es la firmeza, el establecimiento de su llamado, en fiarse en Jehová de todo corazón. Si un líder espiritual no está agarrado, fiado, agarrado de Dios, van a haber grietas, van a haber puertas por donde se va a colar la emoción. Es necesario total rendición. Es necesario total abnegación. Hay que soltar totalmente todo, emociones, pasiones, carnales, todo hay que soltarlo y morir cada día. Señor, aquí estoy para que tú me uses. Y velar que la carne no se meta, porque esa no necesita carta de invitación. La carne se mete solita. Por eso uno tiene que estar aferrado al poder del Espíritu de Dios, al poder del fruto del Espíritu Santo, conforme Gálatas capítulo 5, 21, 22, 23, ¿verdad? Porque el líder que es llamado por Dios tiene que estar confiado. Fíate significa confía, aférrate, no te
te sueltes, no mires a la izquierda ni a la derecha. Fíate de Jehová con todo tu corazoncito, todo. Que no quede un espacio que el enemigo quiera usar, porque si queda un espacio, el enemigo por allí se va a meter y él no necesita mucho espacio para ir ganando terreno, cosa que tenemos que velar cada día. Le contesto a ese hermanito, que es la iglesia que Dios llamó. Lo contesto. ¿Cuál iglesia? Aquí, que es la iglesia católica. No, hay que dejar eso. Okay. No estamos para discutir. Lo iba a ayudar. No. Para que no vaya al infierno. Dios dijo evangelio. Es que no, esa Aquí palabra no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Católico no está en la Biblia. Dijo evangelio. Entonces. Sí, ok, pues. Dijo evangelio. Aquí sí vas a sufrir. Aquí sí no vas a fumar, bailar, mujerellar, porque eso es permitido ahí. Todo lo malo. Fumar, beber, tener 20 mujeres es permitido ahí. No. Dios no comparte su gloria con nadie. Eso es delicado. Dijo evangelio. Aquí sí te pueden matar. Aquí sí te van a despreciar, rechazar. Pero vale la pena que te rechacen por Cristo Jesús. Solo dijo evangelio. Aquí sí. Pero mi amado hermano, yo quiero decirte que te amamos. Te amamos. Perdón. Te amamos en Cristo Jesús y Dios me ha usado, ¿verdad? Para su gloria y su honra, para sacar hermanos del error. Del error. Y venir a Cristo, porque las religiones no salvan. Ninguna religión salva, ni pentecostés, ni presbiteriano, ninguna religión. Cristo no es religión. Cristo es una relación. Yo te invito que cuando termine este en vivo, que me escribas, porque los comentarios ahora en vivo se me borran, ¿verdad? Y podemos platicar, ¿verdad? Porque esta tierra, ¿verdad? Esta vida es efímera, es pasajera. Y si tenemos el concepto errado, sí, es un peligro para ir al infierno. Al infierno. Eso es un peligro. Entonces, quiero aconsejarte como Dios me ha hecho ganar para su gloria y para su honra a otros hermanos que han estado errados. Cristo es relación. Es lo único que salva. Y guardar muchos Cristo mandamientos. es relación. Cristo mismo te va a llevar y te va a dirigir a los mandamientos, a los estatutos de Él. Amén, amado. Amén. Le damos un abrazo en Cristo Jesús. Su relación, Él no comparte su gloria con nadie. Amén. Vamos a seguir con lo de Pedro. Vamos a seguir con lo de Pedro. ¿Verdad? Podemos ver aquí que Pedro, ¿verdad? Se fió de Cristo cuando se metió con Dios. Y eso nos habla a nosotros que como líderes tenemos que meternos cada día más con Dios. No te conformes con estar en la orilla. No te conformes de ser un observador de los que están allá adentro. Ay, pero ¿quién son? ¿Quién es aquel? Tú en la orilla y aquel metido allá. No, métete. Camina, avanza. Ezequiel 47, avanza a lo profundo. Porque ahí es donde aprendes a confiar en Dios. Ahí es donde se rompen los yugos del miedo, los yugos de la incertidumbre, los yugos de temor. Ahí es donde confías más en Dios, donde te aferras más en Dios. El otro día Dios quería hacer algo y yo estaba pensando, Señor, mira, ay Señor, me has puesto un examen difícil. Aleluya. Y de repente Dios me dice, no te he dicho que no temas. ¿Ah? Oh, ¿verdad que sí? Sí, hombre, no voy a temer porque tú estás conmigo. Si Dios está con nosotros, ¿por qué vamos a temer? El pastor y el liderazgo, ¿verdad? Debemos de hacer ejercicios de relajación, de sacar esos espíritus de temor, de miedo, e inhalar esperanza, exhalar miedos, inhalar esperanza, relajarnos, recostarnos en Dios. Nada malo va a pasar. Sí, Señor. Él está con nosotros. Yes. El enemigo va a venir y va a hacer que tú veas el problema. Dios va a venir y te va a decir, mírame a mí y descansa.
¿verdad? Entonces, Pedro aprendió eso, que él miraba los problemas, él quería caminar sobre las aguas. Ay, santo. Y de repente se quedó viendo el problema y se empezó a hundir. No miremos los problemas. En Pedro hay una gran enseñanza para el liderazgo. Hasta que vio a Cristo otra vez, Cristo lo sacó, se estaba hundiendo. Se estaba hundiendo en la desesperanza, se estaba hundiendo en el miedo, se estaba hundiendo en la intimidación del enemigo. De ahí no vas a salir, te estoy hundiendo más. Yo te dije qué clase de Dios tener y a escuchar voces extrañas. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre poderoso de Jesús. En Pedro hay una gran enseñanza que ya en su capítulo final, ¿verdad? Encontramos en Pedro un líder poderoso. Ningún líder es formado de la nada. Sí, Señor. Sino es formado de sus propios errores, de sus propias emociones como Pedro, de sus propios fracasos. Ya. Sí, Señor. No se sienta mal porque usted fracasó. Yes. No se sienta mal porque usted cometió un error. Errores cometemos todos. Sí, Señor. Todos somos humanos. Errar es de humano, pero cuando venimos y arreglamos el error que se llama rectificar, eso es de sabios. Amén. Y no es para meter el pie en la misma piedra. No es para chocar con la misma piedra. Son otros errores que van a venir más adelante que nos llenan del conocimiento de Dios. En Pedro encontramos un liderazgo pastoril tan hermoso que nos habla en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5. Wow. Este Pedro emocional escribió 2 libros con consejos para todo aquel que quiera recibirlos. Y se lo voy a dejar para que usted lo lea en su casa, porque ya mismo vamos a hablar de los roles que conlleva, ¿verdad?, el liderazgo de Dios. Pero voy a darle lectura aquí que dice apacentad la grey de Dios. ¿Qué es apacentar? Es traer paz. Sí, Señor. Es traer pasto a las ovejas. ¿Cuántas ovejas salen desesperadas porque le tiraron cascajo, le tiraron piedras, las hirieron más, venían mal, se fueron peor, hasta se mueren? Les vamos a dar cuentas a Dios. A mí, aunque me duela el corazón, yo tengo que traer paz. Nadie sabe lo que yo estoy pasando. Yo tengo que interceder con paz. Yo tengo que traer pasto delicado, pasto nutriente para las ovejas. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, él en este tiempo también ya estaba anciano, cuando escribió estas cartas, ¿verdad? Y está hablando a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los pastores de aquel tiempo. Eran personas que estaban capacitadas para guiar el pueblo, para enseñar al pueblo y para sanar al pueblo, no los ancianos de hoy. Puede ser que hoy haya ancianos que sean jóvenes, pero no muy juveniles, neófitos. Tienen que ser ancianos que como título lleven por la madurez que ellos tengan. Experiencia y fundamento. Estos son llamados pastores en otro término, ¿verdad? Por eso él está hablando que yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Eso es todo lo que Dios pide. Apacentad la grey de Dios. Ahí no te dice, ponte afanado en hacer actividades. Nunca lo dice Dios. Ni día de pastor. Apacentad la grey de Dios, sí, pastor. Ni día de pastor. Para seguir sacando dinero. Esos sicarios de la fe. Extorsión. Día de pastor. Pues yo lo miraba cuando yo estuve en eso aprendiendo. Pero que vengan ahora. Colosenses 2:8.